Bienvenida a un nuevo tutorial de sorpresa, sorpresita. Hoy vamos a tejer el chal Marisol. Quiero advertir desde ya que puede que haya algunas interrupciones con un poquito de ruido porque justo en el departamento de arriba están construyendo y ya llevan muchos días y no puedo seguir esperando. Así que nada, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, chal Marisol diseñado por la Sole, mi mamá, por eso lleva el nombre. Y algo muy sencillo, muy fácil de tejer. Se ve difícil, pero es muy fácil de tejer, sobre todo porque te lo voy a ir explicando paso a paso. Para tejer esto, elegí este algodón XL. Es súper mega suavecito y es grueso. Entonces se avanza súper rápido y el resultado final es precioso. Tiene un poquito como de sedosidad, entonces se ve un poquito brillante. Es muy, muy lindo. Y como te decía, es un algodón bastante grueso, así que vamos a tejer con un crochet número 5. Se ve difícil, pero no lo es. Simplemente vamos a repetir dos secuencias de puntos. Una, que es esta que está aquí, que se repite acá arribita, y que son puntos altos en relieve. Yo te voy a enseñar a hacerlos, obviamente. Y luego estas secciones donde tenemos estos abanicos que parecen un poquito así como una media flor o abanico, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a ir repitiendo a lo largo de nuestro chal. Así que, como te decía, es algo súper mega fácil. Vamos a poner entonces manos a la obra. Para comenzar entonces vamos a tejer un anillo mágico, que es la forma clásica en la que comenzamos un chal. Bueno, obviamente siempre sacar la parte del centro cuesta un poquito. Entonces, comenzamos con un anillo mágico. ¿Cómo vamos a hacer el anillo mágico? Simplemente vamos a poner la hebra cortita por delante de nuestros dedos y vamos a girar por encima haciendo así una cruz. Ahí. Y vamos a entrar por el circulito que tenemos y vamos a sacar la hebra larga, la hebra con la que vamos a tejer. Entonces nos quedó este circulito. Esto es un algodón peinado, quiere decir que no tiene como una trama, simplemente las hebritas van juntas. Entonces es muy importante que no nos vayamos enganchando en las hebras. Entonces ahí tenemos el circulito y la hebra que tenemos tomada en el crochet. Hacemos 3 cadenetas que equivalen ya a un punto alto. Este es mi primer punto alto. Voy a hacer otro punto alto. Voy a hacer 2 cadenetas para separar estos puntos y voy a hacer 2 puntos altos más. Entonces, esto tiene dos lados, ¿cierto? Vamos a decir el lado derecho y el lado izquierdo del chal. Y acá tengo 2 puntos a un lado y 2 puntos a otro lado, separados por una cadeneta. Vamos a tirar esa hebrita del anillo mágico y simplemente así la vamos a cerrar. Entonces esta es la primera corrida. 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos. Y ahora voy a dar vuelta para tejer la segunda corrida. Voy a hacer 3 cadenetas y voy a tejer en este primer hoyito, acá tengo las 3 cadenetas de arriba. En este primer hoyito voy a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Luego, en el punto que viene, que sería este que está aquí, voy a tejer un punto alto. Y con eso terminé los puntos de este lado. Pero ahora yo tengo que tejer los puntos del centro. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 puntos y voy a tejer en este hoyito donde tenía las cadenetas, voy a tejer un punto alto y repito lo mismo que hice antes. 2 cadenetas y un punto alto. Con eso entonces yo tejí los puntos del centro. Tengo 1, 2, 3, 4, más el punto del centro tengo 5 puntos a este lado. Y a este otro lado tengo que tener también 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el siguiente punto tejo 1. Aquí ya tengo 2. Y acá, sobre las 3 cadenetas que yo hice cuando empecé, voy a tejer 3 puntos para que me quede igual que a este lado que hice 1, 2, 3 en un mismo hoyito. Entonces, acá voy a hacer en estas cadenetas, en la tercera cadeneta, que estas primeras siempre cuestan un montón, entonces me puedo ayudar un poquito, ahí. Voy a hacer 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo quedó la cosa? Quedaron 5 puntos a cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. 2 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5.
y voy a subir con 3 cadenetas, giro para tejer la tercera corrida. Voy a desenredar aquí un poquito mi lanita. Y ahora entonces nuevamente repito lo mismo. En este primer hoyito hago 2 puntos altos. De manera que siempre el inicio y el final va a tener 3 puntos. 1, 2 y 3. Las 3 cadenetas que vale por 1 más los otros 2. Y aquí al final también voy a hacer lo mismo. Entonces tenemos el punto de las 3 cadenetas, que es la altura, más los otros 2. Y en total aquí tenemos 3 puntos. Entonces ahora vamos a comenzar con los puntos en relieve. Para eso vamos a tomar con el crochet, el punto lo vamos a levantar hacia arriba, así. Vamos a tomar en el fondo este, que son las 3 cadenetas, las saltamos. Y este, que es el primer punto, lo vamos a tomar por abajito y lo vamos a levantar, así. Vamos a tomar la hebra y la pasamos hacia arriba y tejemos un punto alto normal. Nuevamente lo mismo. Tomamos el punto, lo levantamos hacia arriba y tejemos el punto. Así. Ahora, aquí en el centro, ya tenemos todos los puntos que teníamos aquí abajito, los tejimos, y en el centro vamos a hacer un punto alto normal, 2 cadenetas más un punto alto normal. Ahora, en el que sigue aquí, vamos a hacer nuevamente lo mismo. Levantamos el punto y tejemos. Levantamos el punto y tejemos. Así. Y nos queda este último, que son las 3 cadenetas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tejer nuevamente los mismos 3 puntos que hicimos al inicio. La cadeneta más 2 puntos. Ahora acá en esta cadeneta vamos a tejer 3 puntos altos, tomando siempre la cadeneta, no aquí en el hoyito, porque si no nos va a quedar un hoyo. Entonces siempre tomamos la cadeneta y tejemos 3 puntos altos en el mismo hoyito. Así. Ahora, ¿qué es lo más importante cuando yo tejo un chal de estas características? En cada corrida, y cuando digo cada corrida, hazme caso, por más que lleves mucho y ya creas que te lo sepas de memoria, siempre cuenta que tengas la misma cantidad de puntos aquí y acá. Dijimos que acá teníamos 7. Vamos a contar nuevamente. Los 3 de inicio, 4, 5, 6, 7 y 8 contando el del centro. Y acá tenemos 2, 4, 6 y 8. Perfecto. Hacemos 3 cadenetas, giramos y vamos a hacer el relieve, pero de la manera a la inversa, para que nos quede siempre el relieve por aquí adelante. Entonces, nuevamente tejo 2 puntos altos en el primer hoyito, para que siempre aquí en la esquinita me queden 3. 1, 2 y 3. Son las cadenetas más 2 puntos. Ahora, lo que tengo que hacer es que esta parte de aquí arribita me quede así, para que se forme el relieve. Entonces ahora los puntos yo los tengo que tomar por atrás. Así, me meto acá, entre medio del punto, y llevo el punto así hacia abajo, así. Tomo la hebra, salgo y tejo el punto normal. Nuevamente, entro entre medio de los puntos, así. Bajo el punto, tomo la hebra y la paso hacia arriba. Tejo el punto normal. Repito, entro, saco el punto hacia atrás y paso la hebra. Y de esa manera los relieves me van a ir quedando siempre en el mismo sentido. Entonces, en una corrida tejemos el relieve por delante y en la otra corrida lo tejemos por detrás, para que el dibujo siempre nos vaya quedando por delante. Así. Y acá en el centro, punto alto, 2 cadenetas, punto alto. Y seguimos para allá de la misma manera. Bajamos el punto y pasamos. Así. Muy importante entonces no olvidar que en el punto final, que equivale a las 3 cadenetas de altura que dimos, tenemos que tejer siempre 3 puntos altos para igualar lo que tenemos al otro lado.
Y acá entonces llego a lo último, ¿cierto? Que sería este. Y voy a tejer sobre la cadeneta los 3 puntos altos. Ahí. Entonces ya tengo 2 de estas corridas de relieve. Ya terminé aquí con los últimos 3 puntos. Voy a subir con 3 cadenetas. Y ahora, bueno, siempre me toca hacer los 2 primeros puntos altos aquí en este mismo hoyito. Y ahora me toca hacerlo exactamente igual que como lo hice en la primera corrida de relieve. Levantando el punto. Paso así y levanto el punto. De esa manera el relieve me va quedando siempre hacia adelante. Una duda que puedes estar teniendo es aquí en el último punto que debemos tejer cuando llegamos al centro. Aquí suele pasar que las personas se saltan a este punto pensando que no es de relieve. Y claro, no era en la corrida anterior porque era el del centro, pero aquí ya tenemos que agregarlo como un relieve. Entonces siempre todos los puntos de la corrida se tejen en relieve. Y aquí ahora en el hoyito hago el centro. Punto alto, 2 cadenetas, punto alto. Y por supuesto también siempre el primero. Seguimos así entonces hasta terminar la corrida. Lo más importante es recordar siempre que en las últimas 3 cadenetas, cuando hacemos los últimos 3 puntos altos, debemos tomar la cadeneta, no entrar en el hoyito que está ahí, sino que tomar la cadeneta para que no nos quede un hoyito. Eso no lo debes olvidar en ninguna de las corridas que siguen hacia arriba, para que no nos vaya quedando como calado en este espacio. Entonces, 3 cadenetas, giramos y ahora me toca, aquí yo tenía un nudito, así que lo voy a tirar hacia atrás, ahí. Ahora me toca entonces repetir igual que en la segunda corrida de relieve. Hago siempre 2 puntos altos adicionales. Y comienzo aquí entonces con el relieve. Y en esta corrida era entonces llevando el punto hacia abajo, hacia atrás. Así. Hacia abajo. Así. Me van quedando todos los relieves entonces hacia adelante. ¿Qué es lo más importante? Que siempre vayas contando cuántos puntos tienes a cada lado. ¿Por qué? Si este lado nos queda con más puntos, esto a la larga cuando vaya creciendo se va a ir viendo chueco. Entonces es muy importante que sepamos siempre cuántos puntos vamos a tener en cada corrida. Por ejemplo, en la primera corrida que hicimos de relieve teníamos 1, 2, 3, 4 y 5. No, en la primera de relieve teníamos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Primero partimos con 2. Primero comenzamos con 2. Estamos hablando de solo un lado, ¿cierto? Comenzamos con 2. En la siguiente con 5. En la siguiente con 8. En la siguiente con 11. En la siguiente, que es la que acabamos de terminar, con 14. Y la que estoy haciendo ahora debo terminar con 17. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que yo vaya contando ambos lados. Cuando termine una corrida, cuento aquí, cuento acá, para que si por A o C motivo en alguna tengo, por ejemplo, 17 en un lado y 16 en el otro, pueda corregir inmediatamente ese error. ¿Por qué? Porque, como te decía, si vas cambiando la cantidad de puntos de lado, luego cuando tengas el chal bastante más grandecito, la diferencia va a ser muy notoria. Y por otro lado también, como vamos a tener ahora una sección en la que vamos a tejer un punto de fantasía, que son este punto de los abanicos, nos tiene que cuadrar exactamente la cantidad de puntos para que nos queden la misma cantidad de abanicos a cada lado.
Entonces, ahora, si mis cálculos estuvieron bien, yo acá debería tener 17 puntos. Tengo los 3 de inicio, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17. Se cuenta siempre el punto central. Entonces, continúo así hasta llegar al otro lado y ya volvemos cuando terminemos la corrida. Aquí ya tengo terminada entonces la sección de puntos con relieve y me voy a ir a trabajar ahora esta sección que es donde tenemos los abanicos. Entonces, ahora yo estoy aquí, en esta corrida que está acá, porque tengo 1, 2, 3 y 4 relieves, estoy en esta corrida. Entonces, esta corrida esta sección en el fondo tiene 1, 2, 3 y 4 corridas. Una donde vamos a trabajar estos espacios que son como unas V. Luego vamos a poner aquí los abanicos en estos espacios de V que hicimos como unos hoyitos. Después aquí atrásito tenemos media oculta una corrida de puentes de cadenetas donde vamos a poner después esta corrida completa de puntos altos. Entonces 4 corridas son las que componen esta sección y luego esta sección la repetimos 3 veces. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo vamos a trabajar esta parte. Como te decía, es muy importante contar la cantidad de puntos para que ahora nos coincida y nos quede igual la cantidad de dibujitos que vamos a tener por cada lado. Entonces, subimos como siempre con 3 cadenetas. Giramos, como siempre, los 2 puntos altos al inicio. Eso va a ir siempre, en todas las corridas. Luego nos vamos a saltar un punto, este que está aquí. Y en el siguiente vamos a hacer un punto alto, una cadeneta y un punto alto en el mismo hoyito. Ahora, solo me voy a saltar uno aquí en el inicio. Luego siempre me voy a saltar 2. 1, 2 y pico aquí en el tercero, donde hago nuevamente lo mismo, que sería un punto alto, 2 cadenetas, perdón, una cadeneta y un punto alto en el mismo hoyito. Salto 2, 1, 2 y en el tercero, cadeneta, perdón, punto alto, cadeneta, punto alto. Salto 2, en el tercero, punto alto, cadeneta, punto alto. Salto 2, repito. Y acá me quedan justo los 2 que me tengo que saltar, ¿cierto? Pero aquí tengo 1, 2, pero ¿qué voy a hacer? Voy a tejer aquí el centro. Y el centro sería punto alto, 2 cadenetas, punto alto. Entonces, acá me tienen que quedar 5 de estas V, ¿cierto? Donde vamos a poner los abanicos después. Entonces, estos son los 3 puntos que tengo al inicio. Y después tengo 1, 2, 3, 4 y 5, más el centro. Ahora, aquí se suele confundir la gente de cómo me salto los puntos, porque me tengo que saltar 2, ¿cierto? Igualito que al otro lado. Entonces, ¿este cuenta o no cuenta? ¿Me salto este y este o me salto este y este? Entonces, para que no tengas dudas, porque esto yo obviamente te lo voy a explicar acá, pero la idea es que igual tú tengas la autonomía después de ver dónde corresponde. Entonces, vamos a hacerlo de atrás hacia adelante. Vamos a ir viendo para que me coincida perfecto y entonces eso me va a decir cuáles son los que me tengo que saltar acá. Entonces, aquí tengo la cadeneta donde van los 3 puntos altos, ¿cierto? Inmediatamente al lado tengo ese punto que me tengo que saltar. ¿Te acuerdas que aquí al inicio nos saltamos un punto? Bueno, va a ser este. Entonces, aquí va a ir mi primera V. Tengo 1, salto 2, tengo 2, salto 2, tengo 3, salto 2, tengo 4, salto 2, tengo 5. Entonces, aquí va a ir la quinta, que sería la primera que tengo que hacer acá. Entonces, ¿cuáles son los puntos que me tengo que saltar? Este. Y tengo que picar aquí. Este y este me salto y aquí hago la quinta. Entonces, 1, 2, 3. Aquí hago punto alto, cadeneta, punto alto. Y sigo sucesivamente hasta llegar al otro lado. ¿Qué es lo importante? Que cuando finalice cuente que tenga también los mismos, la misma cantidad de diseños que al otro lado, que dijimos que eran 5. Entonces tengo que tener 5 más los 3 puntos de inicio y el centro. Y ahí entonces estoy igual. Aquí hago el último. Como dijimos, me salto 1
y hago los 3 puntos al final. Y verifico que tenga los 5 puntos, los 5 diseños igual que al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos entonces a la siguiente corrida, que es donde vamos a trabajar los abanicos. Vamos a hacer las 3 cadenetas de altura, giramos, tejo los 2 puntos altos que corresponden. Y aquí yo tengo más puntos altos, ¿cierto? Porque tengo los 3 de abajo. Entonces, este y este lo tejo. Voy a quedar con un total de 5 puntos altos aquí al inicio. Tejo uno, tejo el otro, ¿cierto? Entonces tengo los 3 de inicio más estos 2 que tenía acá abajo, son 5 en total. Ahora, en esta primera V que tengo aquí, voy a tejer un punto bajo. Dentro del hoyito de la V, punto bajo. Y en la siguiente voy a hacer mi primer abanico adentro de este hoyito. Salto a la siguiente, punto bajo, salto al siguiente y voy a hacer 7 puntos altos dentro del mismo hoyito. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces este sería mi primer abanico, ¿ya? Ahora, en el siguiente voy a hacer, aquí en esta V, voy a hacer otro punto bajo. Y así entonces mi abanico se forma como con orientación así como hacia abajito, porque hago punto bajo aquí, punto bajo acá. En la siguiente V voy a hacer 7 puntos altos, o sea, mi segundo abanico. Tengo 4, 5, 6 y 7. Y en la siguiente voy a hacer, espérame que tengo un enredo de lana. Ya, y en la siguiente entonces aquí voy a hacer punto bajo, ¿cierto? Ahí. Me quedaron 2 abanicos y ahora voy al centro. Entonces aquí tengo un punto bajo y en el centro acá yo voy a tejer otro abanico, 7 puntos altos. 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Ahí. Y ahora me tengo que ir al otro lado. Entonces, para irme al otro lado me voy siguiendo la misma secuencia. Me tocaría ahora entonces un punto bajo, luego un abanico, luego un punto bajo y luego un abanico. Entonces, cuando tengamos eso, vuelve a ver el video para que veamos cómo vamos a llegar al final. Aquí tengo entonces el último abanico, ¿cierto? Dijimos 1, 2 por cada lado, más el centro, más 1, 2. Entonces aquí, errores que se suelen cometer, que uno dice, pero es que yo tenía 5 puntos y acá están justo los 5, me faltó una B para poner el punto abajo. Mentira, porque los 5 puntos los tenemos ahora en esta corrida. Entonces esta que está acá abajo tiene las 3 de inicio y aquí está la B. Entonces aquí meto mi último punto bajo. Y ahora digo, tengo que hacer entonces los 5 puntos igual que cuando hice el inicio. Entonces digo, acá en la cadeneta tengo que poner los 3 de inicio. Y acá en este que viene al tiro pongo el cuarto. Y aquí pongo el quinto. ¿Ya? Ahí están los 5. Pero aquí me queda otro punto, son 6. No, este punto que está aquí forma parte de la B. Entonces este ya lo tejimos haciendo este punto bajo de acá. Este no se teje. Entonces voy al siguiente, hago 1, voy al siguiente, hago 1 y me queda entonces la cadeneta donde tengo que hacer 3. Y así se finaliza esta corrida. Ahora, en la siguiente corrida vamos a hacer ese puente de cadenetas que yo te comentaba, que va quedando como un poquito por detrás de estos abanicos. Entonces, hice las 3 cadenetas de altura, giro, tejo los 2 puntos que tejo siempre y voy a tejer uno más, el que está aquí al ladito. Me voy a quedar con un total de 4 aquí en el inicio, ¿ya? Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas y me voy a enganchar del punto bajo que tengo aquí, pero lo voy a hacer con relieve. Entonces voy a tomar y voy a levantar el punto, así. Tomé más de un punto, parece. Ahí. Voy a levantar el punto, así. Igual como lo hice antes. Y hago un punto alto.
¿ya? Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas y me voy a ir al punto del medio del abanico. ¿Cuál es? El cuarto. 1, 2, 3, el cuarto el punto del medio y para este otro lado me quedan 3 también. Entonces voy a hacer un punto bajo, pero también levantando el punto, así, en relieve, pero punto bajo, ¿ya? 3 cadenetas y ahora viene el punto alto, o sea, el punto bajo aquí abajito, entonces voy a hacer un punto alto, levantando el punto con relieve, ¿ya? 1, 2, 3 y me voy al punto de al medio del abanico, lo tomo hacia adelante y hago un punto bajo. 1, 2, 3 y me toca aquí un punto alto porque viene el puntito bajo de la corrida anterior. Lo hago con relieve, tomando y haciendo un punto alto. Ahora 1, 2, 3 y aquí tengo el centro, el abanico que estaba justo al centro del tejido. Entonces de este centro yo tengo que sacar, como lo estaba haciendo antes, un punto alto, dos cadenetas y un punto alto, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hice mis 3 cadenetas, me voy al punto del centro del abanico, lo mismo, lo tomo en relieve, ahí, hago punto alto, 2 cadenetas y punto alto tomando de nuevo el mismo puntito, exactamente igual, así. Y ahí tengo el centro. Repito, 3 cadenetas y me toca el punto bajo que está acá, entonces hago un punto alto. Siempre esta corrida la trabajo en relieve. Ahora me toca un punto bajo, tomo el punto del centro. Repito 3 cadenetas, punto alto, 3 cadenetas, punto bajo, y aquí entonces el último punto alto con relieve. Ahora, no olvidar, y esto suele pasar, que se olvida aquí de hacer las 3 cadenetas. 1, 2, 3. Recuerde que todo nos tiene que quedar igual para ambos lados. Y acá dijimos que yo había tejido 4 puntos al inicio, entonces tengo que tejer el último que está acá, que sería como el cuarto, más los otros 3 que vienen con las cadenetas. Entonces tejo 1 y hago los típicos 3 puntos del final, tomando bien la cadeneta para que no se haga un hoyito. Ahora, en la corrida que viene vamos a rellenar y es la última corrida de esta secuencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rellenar todos estos puentes de cadeneta que hicimos con puntos altos para que luego podamos hacer la secuencia nuevamente. Entonces, vamos a tejer los 2 puntos de inicio. Luego, cada punto alto de la corrida anterior lo vamos a tejer. 1, 2 y 3, que es el último que está acá. Entonces me quedaron 6 puntos aquí en el inicio, los 3 del comienzo más estos otros 3 que tengo abajo. Ahora, en cada uno de estos puentes de cadeneta yo voy a tejer 2 puntos altos, así, entrando por abajito en este hoyito. 2 puntos altos y en cada punto de estos también voy a tejer 1. Ahora viene un puente de cadenetas, hago 2. Luego viene un punto, que sería este que está acá abajito, lo tejo, punto alto. Puente de cadeneta, hago 2. Viene punto, entonces tejo el punto, tejo 2, tejo el punto, tejo 2 aquí y acá voy llegando al centro y es muy importante lo siguiente,
¿Qué es lo que podría pasar? Que yo me saltara directo a tejer aquí el centro, pero este punto que está acá también lo tengo que tejer. Entonces tejo uno acá y ahora hago el centro. Punto alto, 2 cadenetas y punto alto. Así. Entonces, cuando me devuelvo, también debo tejer este punto que está acá. Ahí, punto, y continúo igual que como lo hice anteriormente, 2 puntos por cada puente de cadeneta más un punto por cada punto. Aquí terminé la corrida entonces y tengo que tener 25 puntos a cada lado, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar nuevamente esta sección de abanicos. Pero hay una cosa muy importante que debes saber cada vez que repites esta sección de abanicos. Siempre en el centro nos tiene que quedar un abanico, ¿ya? No un punto bajo, porque esta de los abanicos era un punto bajo y abanico, ¿cierto? Entonces tenemos que cuadrar para que siempre acá en el centro nos quede un abanico. Entonces, ahora en la corrida que viene vamos a ir intercalando. Yo partí en la corrida que acabamos de hacer, yo partí con un punto bajo, ¿cierto? Y después el abanico. Entonces ahora en la que viene vamos a partir por el abanico y después el punto bajo. Y así vamos a hacer que nos cuadre siempre, que el abanico nos quede aquí al centro. Entonces vamos a repetir básicamente lo mismo, pero con esas pequeñas diferencias. Entonces hago 3 cadenetas, giro, tejo los 2 puntos de inicio y recuerda que en esta que eran las B, nos saltábamos uno primero, ¿cierto? Entonces salto 1, hago la primera B que sería punto alto, cadeneta, punto alto. Salto 2, punto alto, cadeneta, punto alto. Salto 2 y repito. Así entonces hasta que lleguemos al centro. Aquí me faltó la cadeneta. Hasta que lleguemos al centro. Ya, aquí por ejemplo tengo listo este lado con las B y me quedaron un total de 2, 4, 6, 8 B, ¿ya? Ahora, aquí la última me quedó acá y me quedó para saltar un solo punto, no dos como en la corrida anterior. Y eso está bien, no hay ningún problema. Lo que pasa es que a medida que vayamos avanzando van a ir variando la cantidad de puntos y no siempre nos va a cuadrar de la misma forma para decir comencé, me salté uno, me salté dos al inicio, ¿ya? Lo importante, siempre en el inicio sáltate uno. Luego, siempre entre B saltas dos. Y si aquí te queda 1 o 2 para saltar, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces tenemos 8B y nos vamos al centro. Y en el centro hacemos lo mismo, pero separado con 2 cadenetas, ¿cierto? Punto alto, 2 cadenetas, punto alto. Ahora, ¿qué me tengo que preocupar? Que si al otro lado me queden exactamente la misma cantidad de B. Entonces, si me salto 1 acá, me va a quedar la misma cantidad de B para allá. Ahora me toca repetir esta corrida de los abanicos. Como yo te decía antes, aquí al centro siempre me debe quedar un abanico. Entonces, para confirmar cómo debo comenzar, voy a hacer lo siguiente. Abanico, punto bajo, abanico, punto bajo, abanico, punto bajo, abanico, punto bajo, abanico. Entonces, esto me asegura que yo debo partir con abanico. Y lo mismo hacia el otro lado. Entonces, en la corrida anterior que hicimos abanico, nosotros habíamos tejido acá 5 puntos. Tejimos los 3 del comienzo más 2, ¿cierto? Pero en este caso, como vamos a partir con abanico, estos 2 puntos no se tejen. Solamente voy a tejer los 3 de inicio y me voy a saltar al tiro aquí al primer abanico con los 7 puntos altos. 1. Si hiciéramos todos esos puntos acá, estaríamos duplicando puntos. Entonces, esto ya no nos quedaría con la misma forma que nos queda antes. Entonces, ya sabemos que cuando comenzamos con el punto bajo, en esta orilla, vamos a tejer todos los puntos altos que hay de la corrida anterior, que en este caso me habría tocado un total de 5. Los 3 de inicio más estos 2. Entonces, cuando comenzamos con abanico, solo tejemos los 3 de inicio. Cuando comenzamos con punto bajo, los tejemos todos. Entonces, aquí tengo 2, 4, 6, me falta uno más. Y ahí estaría mi primer abanico. Luego salto con punto bajo.
y luego salto con abanico. Y así sucesivamente. Entonces, importante recordar, porque esto va a ir creciendo, vamos a tejer esto muchas veces. Entonces hay pequeñas cosas que debo tener muy claras antes de continuar. Lo primero, que siempre debo contar la cantidad de puntos o diseños que tengo a cada lado. Eso es un básico, ¿cierto? Para que nos quede exactamente igual. Entonces, en esta corrida, por ejemplo, yo voy a contar cuántos abanicos tengo a cada lado y con eso ya voy a estar clara de que lo estoy haciendo bien. Ya, eso es lo primero. Lo segundo es que cada vez que yo teja la corrida de abanicos, debo preocuparme de que me quede acá siempre un abanico en el centro. Para eso voy a contar desde el centro hacia abajo y así voy a saber con qué punto me corresponde comenzar, punto bajo o abanico. Cuando comience con punto bajo, voy a tejer todos los puntos que están en la orilla. Cuando comience con punto abanico, solo voy a tejer los 3 de inicio. Eso es lo más importante. Este último punto me quedó mal. Lo más importante. Luego también, cuando comience con las B, sé que me debo saltar un punto al inicio y luego 2 puntos entre cada B. Y que no hay diferencia si al llegar al centro me queda para saltarme 2 puntos o 1 punto. No pasa nada. Esas son las cosas que tengo que tener súper claras antes de continuar, porque ya algunas de ustedes se sentirán preparadas para seguir solitas esta secuencia al menos. Entonces, si ya está preparada para seguir solita, ten claro solo esos detalles y puedes continuar. Yo de todas maneras les voy a seguir mostrando porque me imagino que algunas aún no lo tendrán tan claro. Aquí ya llegué al centro. Este material, como les decía al principio, es peinado, no tiene una trama. Entonces pasa muchas veces que uno engancha el crochet. Ya, tengo 1, 2, 3, 4 abanicos. Lo mismo tengo que tener para el otro lado. Y ahora me voy a tejer el abanico del centro. Y continúo la secuencia igualita hacia el otro lado. Recordar que cuando termine la secuencia del otro lado, debo hacer exactamente lo mismo. Terminar con un abanico y solo saltarme a tejer los 3 puntos finales. No tejer todos los puntos altos. Ahora nos toca la corrida donde hacemos puentes de cadenetas. Entonces vamos a girar. Tejemos los 2 primeros puntos. Y dijimos que siempre aquí tejíamos un punto más. ¿Recuerdas? Entonces tenemos los 3 de inicio más 1 más. 4, ¿cierto? Y ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas y me voy a hacer un punto bajo aquí en el punto del centro del abanico, pero recuerda que siempre levantando el punto para que nos quede en relieve. Hacemos 3 y nos vamos al punto bajo. Esto ya lo manejamos, lo hicimos en la corrida anterior y no hay ninguna variación, así que continúa así entonces hasta terminar toda la corrida. Recuerda que en el centro debes tomar 2 puntos, o sea, un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto en el mismo hoyito para que te quede el centro igual como lo hicimos aquí. La siguiente corrida entonces es esta corrida de relleno donde hacemos los puntos altos en estos puentes de cadeneta. Comenzamos entonces con nuestros 2 puntos altos y tejemos un punto alto por cada punto de los que tenemos en la corrida anterior. Recuerda que aquí nos quedaban entonces un total de 6 puntos, ¿cierto? Ahora vamos a ir rellenando los puentes de cadeneta tal como lo hicimos en la vez anterior, haciendo 2 puntos altos en el hoyito y un punto alto por cada punto. Así, hasta rellenar toda la corrida. Aquí ya tengo finalizada entonces la corrida de relleno, me queda un total de 34 puntos a cada lado y ahora voy a comenzar nuevamente a hacer la secuencia. Entonces lo primero que tengo que hacer, dijimos, eran las B. Entonces ya tengo las 3 cadenetas, hago mis 2 puntos, me salto 1 y comienzo.
me salto 2 y siempre me voy saltando 2. Aquí ya terminé entonces la corrida de las B, me quedaron 2, 4, 6, 8, 10, 11 a cada lado y voy a hacer el ejercicio para saber si me toca comenzar con punto bajo o con abanico, pero debiera coincidir que me debería tocar con punto bajo, porque debiera ser intercalado, pero vamos a confirmar. Acá tengo entonces abanico, porque este es el centro, y tengo punto bajo, abanico, 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 punto bajo. Entonces, dije que cuando me tocaba punto bajo, yo sí tejía estos puntitos que estaban acá abajo. Dije que tejo los 3 de inicio más estos 2, ¿cierto? Y cuando me tocaba con abanico, no tejía, sino que solamente los 3 de inicio. Entonces, ahora ya tengo los 5 que tengo que tener acá y me voy a la primera B con un punto bajo y salto a la siguiente con un abanico y así sucesivamente. Entonces, recordar que hacia el otro lado vamos a hacer lo mismo. Cuando lleguemos al final, tenemos que terminar con un total de 5 puntos altos a este ladito. Terminamos entonces la corrida de abanicos y vamos a comenzar ahora nuevamente con una de estas corridas donde hacemos los puentes de cadenetas. Comenzamos entonces con los 3 y acá vemos que tenemos... Y acá entonces, como siempre, hacemos 4 puntos, ¿cierto? Los 3 de inicio más uno más. Y hacemos 3 cadenetas y vamos al punto bajo tomando con un punto alto con relieve. Hacemos 3 cadenetas y nos vamos al siguiente con un punto bajo tomando siempre el punto del centro, que sería el punto 4. Y así sucesivamente hasta que hagamos toda la corrida con estos puentes de cadenetas. Y al final entonces recuerda que tenemos que hacer 4 puntos altos. Entonces nos vamos aquí al último, hacemos un punto alto y luego en la cadeneta los 3. Ahora la corrida que viene es simplemente una corrida de relleno donde vamos a tejer solo puntos altos. Hacemos los 2 de inicio, tejemos un punto alto por cada uno de los puntos que tenemos de la corrida anterior, quedándonos un total de 6, como siempre, y vamos a hacer 2 puntos altos en cada puente de cadeneta y un punto alto en cada hoyito. Esta es la última corrida de esta sección de puntos de abanicos. Entonces, ahora vas a continuar repitiendo las secciones. Básicamente, mirando en el patrón cada cuántas corridas debes ir cambiando de sección, porque no siempre serán igual. Por ejemplo, ahora tenemos acá, tenemos 4 relieves y tenemos 3 de abanico, pero yo podría más adelante, por ejemplo, hacer 2 abanicos, 6 relieves, etcétera, etcétera. Entonces debes ir mirando en el patrón cuántas corridas va a llevar cada sección. Ahora ya sabes cómo hacer cada corrida. Es posible que en algún momento olvides cómo comenzaba o cómo terminaba alguna corrida. Simplemente tirando el video hacia atrás puedes ir a recordar porque, como te decía, básicamente es ir repitiendo lo mismo. Entonces ahora, después de esta corrida, vamos a comenzar nuevamente con los puntos de relieve. Yo voy a terminar esta, te voy a explicar cómo comenzar nuevamente la de punto de relieves y ya vas a poder comenzar a tejer solita todo el largo de tu chal. Comenzamos entonces una nueva sección de relieves y acá yo ya tejí los 3 puntos de inicio y voy a comenzar nuevamente a hacer relieves. ¿Qué es lo más importante? Que no me puedo equivocar en que los relieves me tienen que quedar todos hacia adelante. Entonces, ¿cómo debo partir esta corrida? Por ejemplo, si yo la parto llevando el punto hacia abajo, no me va a funcionar porque me va a quedar el relieve hacia este lado. Entonces, siempre voy a iniciar tomando el punto hacia arriba. Siempre que haga una corrida
o una sección de relieves, voy a partir con primero este punto, siempre. En todo este chal, primero va a ser el punto hacia arriba, luego el punto hacia abajo, luego el punto hacia arriba, luego el punto hacia abajo y así sucesivamente dependiendo de cuántas veces yo haga la sección. Entonces, ¿por qué? Porque aquí me queda así el relieve para adelante del chal. Eso es todo lo que tienes que saber para poder continuar. Todo lo demás, toda la demás información la vas a encontrar en el patrón. Cuántos puntos en cada sección, cuántos puntos en cada corrida y cuántas corridas en cada sección, ¿ya? Eso es todo lo que tienes que saber. Y cuando ya hayas terminado, vamos a volver a ver el video para enseñarte a hacer las borlas que vamos a ponerle al centro y en las esquinas y también para que veamos qué vamos a hacer con estas hebritas finales que nos van a quedar. Así que disfruta tu tejido y aprende mucho en este proceso. Ya terminé de tejer todo lo que me rendía el material. Estoy en mi 8º ovillo, esto es lo que me queda y entonces hasta aquí voy a llegar porque me tiene que alcanzar este material para hacer las borlas. Tengo todas estas repeticiones de secuencia y como ven termino en una corrida de puntos altos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que siempre logremos terminar en una corrida de este tipo, ¿ya? Hay personas que tejen más suelto y esas personas consumen más material. Entonces puede que me digas, por ejemplo, no me alcanzó para llegar a esta corrida porque necesité más material porque tejo extremadamente suelto. Entonces ahí simplemente vas a llegar hasta esta corrida o hasta esta corrida. O puede que tejas más apretado que yo y entonces también a lo mejor te alcanzará para dar una corrida más o para hacer una corrida de puntos bajos, lo que tú quieras. Ahora, siempre considera dejar material para hacer las borlas. Aquí yo tengo un poquito más de la mitad de un ovillo. Si no sabes cuánto vas a usar en las borlas y si te queda material para terminar hasta acá, lo que puedes hacer es, antes de abrir el 8º ovillo, o sea, antes de incorporarlo al tejido, lo que puedes hacer es hacer las borlas y luego simplemente ver cuánto es lo que te queda para seguir tejiendo. Entonces puedes hacer las borlas antes de terminar el tejido. La cantidad de repeticiones entonces de la secuencia la vamos a ver en el patrón, como les dije al inicio, y puede haber variación dependiendo de lo suelto o apretado que yo teja. Aquí yo terminé, llegué entonces a la última corrida, como siempre hago igual los 3 puntos para que me quede derechito y simplemente voy a cerrar haciendo un nudo simple, así y tiro. Esta hebrita la puedo dejar aquí porque me puede servir para unir la borla que voy a poner en este lugar. Ahora, para hacer las borlas vamos a necesitar algún cartoncito, ¿ya? Yo utilizo siempre esto, que es un estuchito que tengo de crochet, así, y lo uso siempre para hacer las borlas. ¿Cuántas vueltas vamos a dar? Depende de qué tan gorditas o qué tan grandes yo las quiera. Entonces, eso es más o menos como un poquito a gusto. Como yo ya terminé de tejer, lo que voy a hacer es ocupar todo el material que tengo acá. Entonces, más o menos al ojo voy a ir calculando el grosor que van a tener mis borlas. Entonces, voy a tomar la hebra así, sobre un cartoncito, sobre lo que tú tengas a mano. Y voy a dejar siempre la hebra aquí al límite. Me afirmo aquí y voy a ir dando vueltas. Vueltas, vueltas, vueltas. Aquí siempre me preguntan, porque yo hago muchas borlas en las mantas y todo eso. Siempre me preguntan, pero Fran, ¿cuántas vueltas tengo que dar? Y todo depende, porque depende del material que tú estés usando. Por ejemplo, si estamos usando una lana extremadamente gruesa, a lo mejor con 10 vueltas me va a quedar una borla súper bonita. Si estoy haciéndola, por ejemplo, con un hilo súper delgadito, voy a tener que dar muchas más vueltas para que la borla me quede como una borla contundente, ¿ya? Entonces eso es un poquito como al ojo. Aquí yo todavía considero que me falta un poquito. Voy viendo más o menos cómo va rindiendo esto, porque tengo que calcular que me alcance para hacer las 3 más o menos similares. No tienen para qué ser iguales, iguales, iguales. Entonces voy a seguir un poquito más. Y yo creo que ya por aquí voy a estar bien. Tengo una borla yo creo que bastante contundente. ¿Y qué es lo importante? Que ahora lo deje a ras. Entonces corto por aquí atrás, a ras para que me quede todo como a la misma altura y no tenga que después emparejar. Entonces, ¿qué voy a necesitar también? Una agujita, ¿ya?
una agujita, ojalá grandecita, para que sea todo más cómodo y más fácil. Entonces aquí yo voy a poner una hebra en la agujita y voy a pasar esta hebra por aquí entre medio. Ahí, por eso me gusta hacerlo aquí porque es súper cómodo. Saco la aguja, lo ajusto, la verdad es que aquí no necesito, aquí es donde voy a hacer el nudito, entonces no necesito tener una hebra tan grande. Ahí, y voy a hacer el nudo. ¿Cuál es mi secreto para hacer nudo? Mi secreto para el nudo es que uno hace así, ¿cierto? Cuando uno va a hacer un nudo. Bueno, le vuelvo a dar una vuelta más. O sea, si uno hace así normalmente, yo vuelvo a dar una más. Y ahí me queda como más apretadito el nudo a la primera. Estiro bien. Y ya aquí lo hago normal. Eso es como para que no se me abra esta parte de abajo mientras hago el segundo nudo. Ahí, ¿ya? Ahora, por este otro lado vamos a cortar, que este es el lado donde partimos, ¿cierto? Ahora aquí yo te recomiendo usar una tijera grandota. Esta es mi tijera grandota porque así, mira. Y aquí entonces lo más probable es que yo no tenga la necesidad después de emparejar, o muy poquito. Ya, aquí retiro entonces esto. Aquí quedó mi borla, la peino un poquito. Y voy a cortar otro pedacito para que hagamos la parte de abajo. Entonces la levanto, paso esta hebrita por abajo y voy a hacer el moñito, que también lo mismo, le doy 2 vueltecitas acá, ahí, y una más. Y para asegurarme, estas 2 hebritas yo no las voy a cortar, las voy a dejar ahí como parte de la borla. Y como te decía antes, yo no necesito mucho emparejar porque me queda bien derechita con esta técnica. Pero sí estos dos, que son los que acabo de unir, esos dos siempre me van a quedar un poquito más irregular. Y así quedó mi borla, esta parte gordita y así. Entonces esto también con los días se va a ir estirando. Como la lana viene así como dobladita, se ve como más despeinado. Pero esto se va a ir ordenando a medida que yo lo tenga así colgando. 3 de estas entonces son las que tenemos que hacer. Ahora, antes de poner las borlas, aquí yo tengo listas mis 3 borlas, pero antes de ponerlas debes tomar una decisión. ¿Vas a bloquear o no vas a bloquear tu chal? ¿Por qué la pregunta? Porque no es estrictamente necesario para nada bloquearlo. Pero personalmente creo lo siguiente. 1, que si lo bloqueo va a quedar más grande, un poco más largo incluso. Ya está súper grande. Miren. Miren lo grande, grandísimo que está. Pero va a crecer aún más. Y la verdad es que encuentro que estos chales quedan muy bonitos, un poquito más grandes. O sea, mientras más grandes encuentro yo que quedan más bonitos. Pero pienso que es muy probable que los puntos dejen de estar tan definidos. Pero sí voy a tener muchísima precaución a la hora de bloquear de no estirar los puntos, ¿ya? Para que no nos pase esto. Entonces, ¿cómo vamos a bloquear? Pero como te decía, elige, puedes bloquear o no bloquear. Si vas a bloquear, no pongas las borlas aún porque van a estorbar en el momento del bloqueo y la verdad es que no es para nada necesario. Lo primero que vamos a hacer para bloquear es remojar nuestro chal en agua tibia por unos 30 minutos, ¿vale? Lo vamos a dejar remojando, agua tibia, nunca caliente, la fría no va a surtir tanto efecto, entonces agua tibia 30 minutos y luego una vez que ya haya remojado, eso lo podemos poner con un jaboncito suave, un jaboncito de bloqueo o simplemente con agua. Una vez que ya esté totalmente mojadito, lo que vamos a hacer es secarlo, pero apretándolo así. O sea, no vamos a hacer esto, que lo que haríamos a lo mejor con alguna prenda como un jeans o algo así. En este caso no lo vamos a hacer, solamente vamos a aplastar. Y para ayudarnos a que se seque más aún, podríamos hacer este mismo ejercicio, pero con una toalla encima, entonces podemos ir aplastando. Lo siguiente que vas a hacer es poner tu chal húmedo en una superficie plana, totalmente plana, y que esté a la sombra, que no le llegue el sol directo.
Cuando lo tengamos en una superficie plana, o sea, cuando elijamos la superficie plana donde lo vamos a poner, abajito de esto vamos a poner una toalla o cualquier cosita que tú tengas que sea blandita, como por ejemplo esos bloques de goma eva que tienen los niños para jugar, o si tienes un mat para hacer yoga o ese tipo de cosas que son blanditas, nos van a servir. Entonces, si no tenemos nada de eso en la casa, simplemente ponemos una toalla. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a estirar. Dando la forma que nosotros queremos que tenga. O sea, importante que nos quede bien definido aquí arriba y también bien definida la punta de acá al medio y las puntas de los lados. Pero sin estirarlo así, como que hoy quiero que me quede gigante y lo estiro un montón. No, porque eso lo va a dañar. Entonces, la forma exacta, correcta, tal como la tenemos, pero bien definida. Si tienes alfileres de bloqueo, como estos que yo tengo acá, que no mucha gente los tiene, por eso digo, solo si lo tienes, vas a ir pinchando con estos alfileres de bloqueo sobre los lugares que tú quieres, en el fondo, como enganchar y definir. Por ejemplo, súper importante en las puntas, así. Si no tienes esto, puedes utilizar cualquier alfiler que tengas en la casa. Y si no tienes alfileres, incluso igualmente también te va a servir el hecho de mojarlo y dejarlo estiradito en la forma que yo te he comentado. Pero cualquier tipo de alfiler que tengas en la casa te sirve. Una vez que esté seco, totalmente seco, lo que vamos a hacer es instalar las borlas. Yo no las voy a instalar todavía porque me falta bloquear, pero te voy a mostrar cuál es la forma de hacerlo. Lo que vas a hacer es, acá tienes las dos hebritas que dejaste en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces nos vamos a meter en el último punto, tomamos una de las hebritas, lo llevamos hacia arriba y anudamos estas dos partes, así. Hacemos un nudito aquí. Esta hebrita la podemos esconder o la podemos meter por aquí entre medio de la borla y dejarla colgando, que es lo que yo recomiendo porque así nos aseguramos de que nunca se nos vaya a desarmar este punto. Entonces, en una esquinita una borla, en la punta del centro una borla y en la otra esquinita una borla. No las voy a poner aún porque voy a ir a proceder a mi proceso de bloqueo. Y por fin ya ha terminado mi chal Marisol. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido puntos nuevos, espero que hayas aprendido técnica y que lo hayas disfrutado, por supuesto, que es la parte más importante. Así que nos vemos en un próximo proyecto.